hablar, hoy digamos que es como la primera parte de este tema, porque este tema es bastante extenso. Hoy vamos a ver una parte, la semana que viene vamos a ver la que sigue. Es un tema dirigido a los hijos. Dios escuchó la oración de las mamás y decían, alguien que le predique a porque si no, y miren, Dios puso el mensaje para los muchachos. ¿Ah? Oye, ¿a quién le van a predicar a esos muchachos? ¿Ah? No, todos vamos a salir edificados realmente de este tiempo y vamos a estar basados en el libro de Efesios, capítulo 6, ¿ok? Si quieren ubíquense por ahí, pero vamos a buscar quizás algunas otras referencias. Todos sabemos que la vida cristiana es un paralelo de una guerra. ¿Ustedes sabían eso? ¿Sí? Ahí en Efesios 6, podemos buscarlo en el versículo 12, miren lo que dice Pablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Esto habla de que estamos en una guerra espiritual. ¿Quiénes participan de esa guerra? Todos. Todo el mundo entero participa de esta guerra. Lo único es que unos estamos en un bando y otros estamos en otro bando. Y los que estamos de este lado del bando son los que hemos creído en Cristo y por su gracia hemos sido salvos, por depositar nuestra fe en los méritos de la cruz, en su sacrificio. Y bien, estamos en esta guerra espiritual. Y Pablo refuerza este pensamiento de batalla, de guerra espiritual, con unas palabras que le escribe a Timoteo en la segunda carta de Timoteo. Por aquí lo tengo. Timoteo. Ya te voy a decir el versículo. Timoteo 2, segunda carta de Timoteo 2, capítulo 3. Le dice a Timoteo, refiriéndose como creyente, le dice, tú pues sufre penalidades como un ¿qué? Como un buen soldado de Jesucristo. ¿Usted sabía que usted es un soldado de Jesucristo? ¿Sí? Y como soldado de Jesucristo, en su casa, usted también está en cierta jerarquía y en la formación de otros futuros soldados de Cristo. ¿Sabían eso? Como soldado, ¿ok? El paralelo es que estamos como en una academia militar, ¿verdad? Y en el argot militar, lo primero que tiene que aprender un soldado, ¿saben qué es? La obediencia y la disciplina. Es la primera instrucción que recibe un soldado. Ningún soldado llega a una academia mandando. Él llega por debajo, raso, ¿sí? Y esto es porque se sabe que es lo fundamental para ganar una guerra. Saber obedecer, recibir instrucciones. Y recibir instrucciones de alguien que está viendo lo que yo no veo, que sabe lo que yo no sé. Ese es el principio y nosotros somos soldados. Lo primordial de dar órdenes es aprender a recibirlas. Y de eso se trata. Nuestros hijos también se encuentran a la merced de esta batalla y quizás no le estamos enseñando lo más importante para esta guerra, ni le estamos dando la relevancia que merece, y es enseñarles a obedecer. Hoy día el tema de la obediencia, enseñar obediencia a nuestros hijos está bastante distorsionado, suavizado quizás,
Y el tema es que sin obediencia hay fracaso en el terreno hostil. Un soldado que no obedece, lo más seguro es que sea atrapado, que sea muerto, porque no quiere hacer caso a las instrucciones que recibe de, digamos, del cuartel general, ¿sí? El mismo Jesucristo, en su vida, en su modelo, en Hebreos 8, 5:8, dice que Él aprendió obediencia. Y si Jesús aprendió obediencia por medio de su padecimiento, ¿cuánto más tú y yo y nuestros hijos y nuestra familia? O sea, enseñar obediencia a nuestros hijos no quiere decir que, y vamos a hablar acerca de eso, qué tipo de obediencia y cómo es que le voy a enseñar obediencia, ¿no? Y enseñar obediencia no es ser un régimen militar en la casa ni ser estrictos, pero sí es lo más importante que nuestros hijos deben aprender a hacer. Fue Jesucristo, por medio de la obediencia y su padecimiento, fue perfeccionado y fue autor de salvación para los que obedecen, dice Hebreos. Fue autor de salvación para los que obedecen. Y el tema es que Dios se toma muy en serio el tema de la obediencia. Es fundamental. Vamos a leer los versículos que nos corresponden a lo largo de estos estudios de este domingo y el que viene. Dice Efesios 6:1. ¿Lo tienen? Lean. Lean. Usen sus Biblias. ¿Tenemos? Efesios 6:1 dice: hijos, obedezcan en el Señor a vuestros padres, porque es justo. ¿Cómo es esto? Es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Amén. Ok, antes de seguir, bueno, les pido que oren conmigo. Padre, te damos gracias por tu amor, por tu misericordia, por tu palabra, por este tiempo, por este día en que nos reunimos y celebramos, Señor, tu día, el día de tu resurrección, donde venimos a ti, a tu palabra, rendidos, reconociendo de que te necesitamos, de que eres nuestro Dios, nuestro Rey. Te doy gracias por la vida de cada una de las madres, Señor, a quienes les has dado el privilegio de procrear, de criar, de edificar la vida de un joven, de un niño, hasta su adultez, Señor. Gracias te damos por este tiempo, bendícenos, Señor, danos sabiduría, discernimiento para entender lo que hoy quieres decirnos, Señor. Pon en mí tu palabra, Señor. Sé tú quien lleve el control de esto. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Bueno, como ya dijimos, el soldado, para aprender a dar órdenes, debe aprender a recibirlas, ¿no? Y esto nos habla a nosotros de qué. Si usted no es obediente al Señor o a lo que el Señor establece, usted va a tener problemas para enseñar obediencia a sus hijos. Lo va a hacer a su manera, de una manera distorsionada, no a la manera que Dios ha establecido. Usted necesita también sujetarse para poder ejercer autoridad. Primeramente porque al no ser obedientes, no vamos a percibir el fruto de la obediencia. Ustedes saben que hay un dicho que dice, la obediencia trae bendición, ¿sí? Y hay otro que dice, la desobediencia trae consecuencias. Yo se lo decía mucho a mis hijas hasta el momento que me dijeron, la desobediencia trae consecuencias. Pero es que es una verdad, y la obediencia trae una gran bendición, pero al no experimentarla y al no percibir, porque no estamos siendo quizás obedientes a lo que Dios establece en su palabra, no vamos a poder valorarlo. Si tú no obedeces a lo que el Señor te ha establecido en tu fe, tú no vas a experimentar esta bendición. Y como ojo que no ven, corazón que no siente,
como no experimentas esa bendición en la obediencia, no la vas a valorar. Vas a pensar que lo que tú estás haciendo es mejor, ¿sí? Y mucho menos vamos a poder entonces animar, motivar a otros para que lo experimenten. Debemos ser primeramente obedientes. En el mundo que vivimos podemos notar cómo poco a poco se ha ido distorsionando los roles en la familia, incluso la educación de los padres a los hijos. Ahora, digamos que hay ciertas decisiones, ciertas circunstancias que dejamos al criterio de niños y al criterio de adolescentes cuando aún no tienen esos criterios. Hoy, no digo aquí en la iglesia, pero en el mundo vemos cómo niños presentan quizás dudas con respecto a algún tema biológico, para no entrar en detalles, y hay papás quienes lo apoyan y dicen, es verdad, tú eres como te sientes. Y eso es lo que está pasando hoy. Y quizás en el mundo de la fe eso no pasa, pero si suavizamos el tema de la obediencia y dejamos que ellos, según su criterio, tomen decisiones que deberíamos estar tomando nosotros, según nuestra experiencia y según la forma, según lo que hemos vivido. Definitivamente están en sus manos cosas que aún no tienen criterio para manejar. Hoy se les da mucha más relevancia a las tendencias modernas de crianza que dicta la sociedad que a los parámetros que Dios establece. ¿Sí? Hemos pasado de dar directrices, disciplina estricta y establecer normas. Hemos pasado de ahí a negociar con infantes en sus hábitos. Yo sé que eso está mal, pero que se pone insoportable. Yo se lo dejo un ratico, pero está mal. Y si está mal, ¿por qué negociamos con eso? Son como pequeños soldados que estamos formando para esta gran guerra que se los quiere comer. No es juego de niños. Deben estar recibiendo toda la instrucción necesaria para este mundo que se los quiere devorar, que está diseñado para destruirlos. Y hemos suavizado las directrices que el Señor ha establecido. Así como no podemos negociar con un niño una transacción de dinero, ¿verdad? Imagínense que usted va a invertir una gran cantidad de dinero y la persona que se le aparece para recibir el dinero es un niñito de 12 años. ¿Usted suelta esa plata? No la suelta porque dice, este niño no tiene criterio para manejar ningún negocio. Pero básicamente estamos hablando de algo más importante que el dinero. Porque hay mucho en juego. Y Dios sabe eso. Por eso es que el tema de la obediencia se lo toma muy en serio. Y Dios habla a los hijos y le dice, cuando Dios habla a los hijos, porque hay partes en la palabra donde Dios habla directamente a los hijos, le dice, obedezcan. Obedezcan. Pero, ¿será que nuestros hijos de 3, 4, 5 años van a entender esto de Dios? No, porque no tienen criterio. ¿Y sabes quién debe enseñarles eso? Tú, porque tú sí tienes el criterio. Pero lleva tiempo, lleva dedicación, debes invertir. Esta epístola a los Efesios, abro paréntesis, fue escrita también desde la cárcel, como la carta a los Filipenses, que vimos la semana pasada. Y digamos que los primeros 3 capítulos de este libro, de esta carta, es como un balance de cuenta, un estado de cuenta. Habla de todas las cosas que nosotros hemos recibido del Señor, con las que ya contamos, ya están allí. Hemos sido bendecidos, salvos por gracia, tenemos propósito. Y los otros 3 capítulos, la otra mitad de esta carta, habla de lo que debemos hacer conforme a ese balance general, conforme a ese estado de cuenta de las cosas que tenemos.
Ponlo un poquito para allá. Exacto. Perfecto. Gracias. En el capítulo 5, 21, Pablo está hablando ya ahora a las familias, habla en varios conceptos, empieza hablando de él, de lo que él hace, y en el capítulo 5 habla a los hermanos de la fe. Obviamente Efesios, esta carta a los Efesios es la carta a la iglesia de Éfeso, está hablando a creyentes, y en el capítulo 5, dice: sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Más adelante, andad en amor y también en Cristo. Es una carta general a la iglesia. Y en el capítulo 21 cambia de dirección y especifica más, enfoca más la mira, y empieza diciendo: someteos unos a otros en el temor a Dios. Y obviamente aquí no está hablando de un sometimiento de todos contra todos, porque eso se ve medio extraño, y yo me someto a ti y tú te sometes a mí, entonces ¿qué hacemos? No sé, dice tú, bueno, y tú, yo me someto, entonces no tiene sentido, ¿verdad? Y obviamente antes de él dar la enseñanza a la familia, establece primero: sométanse unos a otros, y luego empieza a hablar del orden de roles que hay en una familia. Y seguidamente, después de decir sométanse unos a otros, habla a las primeras que deben someterse y dice: las casadas. ¿Sí? Aquí hay un orden de roles. Las mujeres se sujetan, obedecen a sus esposos, pero los hombres también tienen un rol. Deben amar a sus esposas y muchas otras cosas más: proveer, tener la iniciativa, proteger. Y la mujer lo que debe es... Ahora, esto no habla de ningún tipo de estima, mayor o menor. Los dos son en alta estima. De hecho, tomando un poquito de lo que fue la creación del hombre, Eva fue sacada de la costilla, lo que significa que al Adán le falta un pedazo. ¿Sí? ¿Y cuando está completo Adán? Cuando le devuelven su costilla, cuando está con su mujer, cuando está con su ayuda idónea. La ayuda idónea es algo que necesita el hombre para ser completo. Por eso dice Pablo: hay unos que tienen el don de estar solos, pero no. Realmente el diseño es para estar con alguien, para estar con eso. ¿Y por qué hablo de esto? Porque bueno, es importante que cuando la gente escucha estos temas por primera vez, siempre tienes así, atender como que: ajá, pero ¿cómo es esto que yo me tengo que obedecer? Bueno, sí, son roles nada más. Así como usted en la universidad, usted hacía caso a su maestro, pero eso no significaba que usted era menos que su maestro. Simplemente estaban ejerciendo roles diferentes. Él es el maestro, tú eres el estudiante. Y Cristo también da el ejemplo. Nosotros como varones nos sujetamos a Cristo, y Cristo dio su vida por nosotros. Pareciera que la dirección de quien obedece es en ascendencia, en obediencia, pero en descendencia, en sacrificio. Y al hombre se le llama amar a su mujer sacrificialmente, así como Cristo amó a la iglesia y se sacrificó por ella. ¿Sí? Entonces, esa obediencia ciertamente es bien retribuida en el orden del Señor, en el diseño que Dios estableció. ¿Sí? Listo. Todos son de alta estima. Un sacudo. Lo maté. Vamos a editar esa parte del video. Mira, debo tener sangre aquí. ¿No? Así es azul. Sangre. Luego, después que Pablo habla a las esposas y a los esposos y establece roles, vienen los terceros en la ecuación, o los cuartos, si contamos a Dios de primero. Y ese es un buen plan. Viene en Efesios 6, dice: hijos, obedezcan en el Señor a vuestros padres, porque es justo. Y una vez más, hablamos de roles. Los hijos no valen menos que nosotros a los ojos del Señor, pero hay un rol establecido. Y es de suponer que si Pablo está escribiendo a una iglesia en Éfeso, está hablando a los matrimonios de Éfeso y está hablando a los hijos de Éfeso, de esa iglesia en Éfeso, está hablando a la familia de la fe, a los que son creyentes.
¿sí? Y el orden que Dios estableció para la familia de los creyentes o la familia en el Señor es: obedezcan, casadas, sujétense, maridos, amen sacrificialmente como Cristo amó a la iglesia. Dice el Señor que es justo, que esto es justo. ¿Y qué quiere decir que sea justo? No es según nuestra justicia carnal. Es justo porque simplemente Dios lo estableció así. Y Dios es justo. Él fue quien te dio tus padres. Y te los dio sabiendo que venía esta instrucción. Al tú nacer, debías obedecer a esos padres que Él te dio. Dice Colosenses 3:20, otra carta también escrita desde la cárcel. Dice, y está en otro orden porque esta forma en que Pablo describe Colosenses habla como que más del orden de jerarquía. Fíjense lo que dice. Hijos, obedezcan a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. ¿Sí? Bueno, después lo busco. Obedezcan a todo, porque esto, pero también está hablando a una iglesia de Colosa, y está hablando a hijos de familias creyentes que deben obedecer a sus padres en todo. ¿Sí? Ok, ¿y por qué? Porque agrada al Señor, porque es conforme a su voluntad, porque fue la justicia que Él estableció, y Él estableció que ser obedientes es justo. Proverbios 6:20 nos recuerda el consejo que Dios nos da. Proverbios 6:20 dice: guarda, hijo mío, el mandamiento de tu padre y no dejes la enseñanza de tu madre. ¿Sí? Proverbios 1:8 dice: oye, hijo mío, la instrucción de tu padre y no desprecies la dirección de tu madre. Es sabio y es lo que Dios espera de cada uno de nosotros, que seamos obedientes a nuestros padres. Obedientes a nuestros padres celestiales y a los hijos, específicamente es lo que está hablando, a los hijos de la familia de la fe, ser obedientes a sus padres. Para los padres, los hijos son motivo, para los que somos padres saben que los hijos son motivos de alegrías, pero también de tristeza. Pero Dios también lo sabe. En Proverbios, vamos a leer varios proverbios ahí, Proverbios 17. (17:21) dice: el que engendra al insensato, para su tristeza lo engendra. El padre del necio no se alegrará. Versículo 25, el hijo necio es pesadumbre de su padre y amargura a la que lo dio a luz. Y es el hijo que no recibió instrucción de obediencia. Es el hijo que no sabe obedecer, que impone su criterio. Proverbios 23. 15 y 16 dice: hijo mío, si tu corazón fuere sabio, también a mí se me alegrará el corazón. Mis entrañas también se alegrarán cuando tus labios hablaren cosas rectas. Y ojalá que nuestros hijos que están aquí hoy estén prestando atención especial, porque esto es un consejo de Dios para ellos. Si usted hoy quiere regalarle o darle un buen obsequio a su madre y a su padre, escuchen su consejo, sean obedientes, escuchen el consejo que Dios les da. La obediencia a los padres es una expresión. Cuando usted obedece a su padre,
usted está expresando que acepta la autoridad divina delegada. Usted acepta y dice, sí, Señor, yo lo obedezco porque sé que tú lo estableciste como autoridad mía. Usted acepta la voluntad de Dios en su vida. Y de alguna forma, en igual manera, usted está obedeciendo a Dios. Si usted obedece a su madre y a su padre, usted obedece a Dios. Porque puede darse el caso que no, yo estoy haciendo lo que Dios me pide, no lo que tú dices. Sí, pero no existe tal cosa como que obedezco a Dios y no te obedezco a ti. Estamos hablando de la familia y la fe. Ciertamente, hoy hay familias distorsionadas y hay padres que dan órdenes a sus hijos que están fuera de la voluntad de Dios y están totalmente contrarias a la voluntad de Dios. Y ahí no puedo decirle, obedezcan por su bienestar, porque posiblemente eso le va a acarrear consecuencias a su vida. Pero no es la voluntad de Dios que usted obedezca las cosas que son contrarias a la voluntad de Dios. Pero sí es necesario, es lo que Dios espera, que nuestros hijos obedezcan a sus padres. ¿Y saben qué? Ellos no van a aprender solos. Ellos no van a hacer como que un día, ¿sabes qué? Voy a honrar a Dios, hoy voy a obedecer a mis padres, de aquí en adelante. No. Eso es una instrucción que ustedes deben, padres, enseñar. Fíjense que dice, obedezcan en el Señor. Y Pablo está claro en eso. Es en el Señor. No espere o busque obediencia de su hijo en el Señor si usted no está en el Señor. Porque todo esto es en el Señor. Necesitamos del Señor para instruir la obediencia correcta, para saber dosificar la enseñanza correcta. Si usted no ha aprendido o decidido a estar en obediencia al Señor, usted no está en capacidad de ejercer autoridad en el Señor. No es posible. Usted puede tener quizás un buen criterio y seguramente tuvo una formación familiar excepcional, moralmente impecable, nada que decir en contra de su forma de vivir y su moralidad. Pero esto no habla de esto. Esto no es consejería de padres. Esto es consejería de padres en el Señor. Y lo primordial es el Señor. La obediencia no es negociable. Dios no dice como que, bueno, obedéceme cuando puedas o cuando creas que es necesario obedecer. No. La obediencia no es negociable, no es una opción, es un mandamiento. ¿Sí? ¿Estamos aquí? No es un mandamiento. Si yo obedezco, estoy alineado a la voluntad de Dios. Porque Dios me dio esos padres y debo obedecerlos, aunque quizás yo sienta que no se lo merecen, que es injusto. Se equivocaron, sí, pero no dice que si se equivocan los padres o que si hicieron algo que no te gustó, no dice. ¿En la suya dice algo así? ¿No? No, aquí tampoco. Entonces creo que no va. Debemos obedecer, ¿verdad? Aunque crea que no se lo merezcan. Es un acto de honra a Dios. El límite de la obediencia está en lo que contradice la palabra y la santidad de Dios. Ahora, eso es si obedezco, estoy alineado a la voluntad de Dios, pero si no obedezco, adivina, no estoy en la voluntad de Dios, no estoy alineado a su voluntad. Y ¿saben qué? Que lo mismo pasa con la autoridad. Así como la obediencia no es una opción, la autoridad tampoco es una opción. Usted tiene una autoridad delegada como padre y debe ejercerse. Usted debe cumplir el rol de la manera correcta. No es negociable. No es como que, bueno, sí, yo soy su papá, pero a él no le digo nada. No es negociable. Si no ejerzo la autoridad, si ejerzo la autoridad, estoy alineado a la voluntad de Dios. Si no la ejerzo, no estoy en la autoridad del Señor, en la voluntad del Señor. Debo ejercerla. No es negociable. Un coronel debe sujetarse a un general. ¿Sí?
Debe hacerlo. Y si no, va a pagar consecuencias. Debe rendir cuentas porque debe sujetarse. Pero un general debe ejercer también autoridad, porque de eso también tiene que dar cuentas. La autoridad debe ejercerse, no es negociable. Proverbios 4:10. ¿Tienes ahí? Ok, dice, oye, hijo mío, oye, presta atención, hijo mío, y recibe. Ah, ok, ahora no solamente oír, sino que acepta, recibe mis razones, y se te multiplicarán los años de vida. Primeramente hay algo que en lo que Él debe enseñarme a mí, que yo no estoy viendo. Así como nosotros no vemos lo que Dios ve, así como no sabemos lo que Dios sabe, por eso nos toca ser obedientes. Nuestros hijos no ven lo que nosotros vemos, ni saben lo que ustedes saben. Por eso necesitan de nuestra protección. Enseñarles a obedecer es protegerlos. La obediencia para ellos es protección. Cuando aquí dice que se te multiplicarán años de vida, no está hablando de que ahora va a tener una vida longeva y si eres obediente vivirás 100 años. No es eso. No es eso. Hay personas obedientes que mueren a temprana edad, pero su muerte no está relacionada con la desobediencia. Pero sí hay muchas muertes a temprana edad relacionadas con la desobediencia. Y esto habla de que la obediencia nos cuida. Ya es un hecho que en la experiencia de nuestros padres o de nosotros mismos como padres podemos prever peligros a tiempo. Podemos ver cuando un niño sale corriendo a la calle, párate. Y si el niño no está acostumbrado a obedecer, ¿sabes qué va a hacer? Va a seguir corriendo. ¿Y sabes qué va a pasar? Un accidente. Yo soy víctima de 2 atropellos. Sí, me dieron 2 carros, me atropellaron. La primera fue por desobediente. Y la segunda no. Fue por gafo. Pero, por distracción. Pero me dijeron, espera, no te vayas. Y yo dije, bueno, estaba en casa de un amigo a los 10 años de edad, con todo mi criterio de 10 años de edad, y yo dije, bueno, son las 7 de la noche, mi mamá está tardando en venir, yo sé cómo llegar a casa de mi abuela, o sea, Prévola, Valles de Camoruco, yo llego. Y me dice mi amigo, ¿estás seguro, chamo? Y yo, ¿qué te pasa? Llegué, pero a la clínica. Me atropellaron, un filipino que no hablaba español, y fue una vuelta larga. Tuvo que ir a Lucaima a buscar un compañero de él, colombiano que hablaba español, de ahí fue donde le pude explicar. Me desmayé, fue un buen golpe, pero trajo consecuencias, en fin, fuimos a mi casa, fue un desastre. Después les eché ese cuento. El tema es que estoy aquí, mi belleza se debe a ese golpe. ¿Por qué se ríen? Y pudo haber sido peor. Estoy vivo por la gracia de Dios. Fue un buen golpe. Volé por los aires. ¿Saben? Imagínate la angustia para mi madre cuando ella se está listando para ir a buscarme. Se demora un poquito ese día. Y la llama es para decirle que estoy en una clínica. Que me atropellaron. ¿En qué momento? Si yo lo dejé en una casa. Pero Marco en su mejor criterio dijo, no, yo puedo irme solo. ¿Tenía yo criterio para tomar esa decisión? Me hacía falta quizás conocer un poco más de obediencia, ¿cierto? Es vital enseñar a nuestros hijos a obedecer y como hijos practicar la obediencia. Obvio que los niños no nacen con ganas de obedecer porque está en su naturaleza, está en nuestra naturaleza ser rebeldes. No agarres eso, ¿cuántas veces usted ha dicho eso? No.
Es lo que más uno dice. No, mentira que uno dice, sí. Eso no. No, no, suelta, no. Y estamos ahí. Los chicos deben formarse y enseñárseles obediencia. La obediencia en el Señor, según el criterio correcto de su palabra. El Señor también fue ejemplo de obediencia cuando fue niño. Y Él es un modelo de obediencia también a los niños, a los hijos. El Señor, vamos a leer un poco Lucas 2, Lucas capítulo 2, versículo 42, dice, Lucas 2, 42, miren, dice, 41, iban sus padres todos los años a Jerusalén a la fiesta de la Pascua, y cuando tuvo 12 años, subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. Al regresar ellos, acabada la fiesta, se quedó el niño Jesús en Jerusalén, sin que lo subiesen José y su madre. Tan lindo el niño Jesús. Y pensando que estaba entre la compañía, anduvieron camino de un día. Imagínense qué angustia. Un día entero. Y ahí fue donde se dieron cuenta que Jesús no estaba. Y eso no era una época, una civilización muy civilizada, que digamos, ¿saben? Había gente malvada. Y veías un muchachito solo y era plata, era un esclavo seguro que podías vender. Todos los pensamientos que pudieron haber pasado por la mente de José y María. Y aconteció que 3 días después, yo no puedo, no sé. Y aconteció que 3 días después le hallaron en el templo. Qué bueno que está en el templo, ¿verdad? Sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles. Y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y sus respuestas. Pero cuando le vieron se sorprendieron. Quizás verlo ahí calmó un poco, pero se sorprendieron no por lo que decía, sino porque apareció. Hijo, ¿por qué me hiciste esto? ¿Saben? He aquí tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Entonces él les dijo, ¿por qué me buscan? ¿No sabéis que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Y uno diría, bueno, Jesús, pues, si es verdad que él puede hacer lo que quiere. No, era un niño, pero también tenía que aprender a obedecer. Era un niño, pero era Dios, pero era un niño, y hasta él tuvo que aprender a obedecer. Y si su hijo no es Dios, también debe aprender a obedecer. Mas ellos no entendieron las palabras que les habló. Quizás le dijeron algo así como, ¿qué negocios es que padre nada? 20 chicos. Y descendió con ellos, pero miren, y volvió a Nazaret. ¿Y qué pasó después? Y estaba sujeto. De ahí en adelante, él entendió que la voluntad de su Padre Celestial era que estuviera sujeto a sus padres terrenales. Y él, siendo Dios, teniendo un Padre Celestial que era mayor que sus padres terrenales, eso no lo eximió de ser obediente y estuvo sujeto a ellos, y su madre guardaba estas cosas en su corazón, y Jesús crecía en sabiduría y estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Y es que también la obediencia y estar sujeto a nuestros padres y tener hijos que están sujetos a sus padres y que obedecen y escuchan el consejo de sus padres, también es testimonio para quienes no conocen de Cristo. Eso se transforma en gracia para el incrédulo y llama la atención de los que aún no han creído. Esta obediencia del Hijo al Padre está determinada porque fue escrita a la iglesia de Éfeso, está determinada en la convivencia dentro del hogar. El padre es responsable del orden del hogar. Pero yo soy madre soltera. Bueno, Dios te dará la sabiduría, pero no es excusa para que no ejerzas la obediencia, enseñes la obediencia y ejerzas la autoridad. Lamentamos las familias distorsionadas,
disfuncionales, donde no hay una figura paterna. Pero Dios sabrá dar la sabiduría a estas madres que tienen que cumplir con ese rol. El padre es responsable del orden del hogar, por tanto el hijo debe sujetarse, está obligado a hacerlo, es un mandamiento, ante los ojos de Dios es justo. No te sientas mal cuando forzas la obediencia, cuando tienes que hacerle entender, porque estás haciendo la voluntad de Dios. Ahora, las formas, ok. Esta autoridad del padre está sobre el hijo mientras viva en el mismo techo o en la misma familia. Lo que Dios dice a los padres es a los padres. Y lo que dice a los hijos es a los hijos. Así como lo que Dios dice a las casadas es a las casadas. No es a los esposos. ¿Sí? Y aquí es claro lo que Dios dice a los hijos. Y miren esto que me llamó la atención. Una de las señales que marca la evidencia del fin de los tiempos, de los días postreros, de la apostasía, es la desobediencia a los padres. ¿Sí? Miren, y podremos decir de pronto, ay, pero qué tanto, sí, ay, que el tema, ¿no? Vamos a buscar 2 Timoteo 3. Y vamos a ver cómo esto está incluido dentro de una larga lista de perversidades morales y naturales que Pablo relaciona. 2 Timoteo 3, del 1 al 5, miren, dice, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Tiempos peligrosos, donde hay desobediencia, hay peligro. Dice, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos. ¿Ah? Desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno. No es que odian a Dios, es que las cosas buenas, ay, qué fastidio, qué aburrido. Impetuosos, traidores, infatuos, amadores de los deleites más que a Dios. Y saben todas estas características. Y dice el 5, miren, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. ¿Qué dice ahí? A estos evita. Pablo dice, esa gente está tan dañada que es mejor que los evites. Y saben que todas estas cosas, avaros, vanagloriosos, amadores de sí mismos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, todo eso, ¿sabes dónde se forma? En el hogar. Todas son características de una persona que no recibió la instrucción de obediencia. Todas son las características de un niño, lo que llamamos criollamente malcriado. De ese niño que no se aplicó disciplina. Porque, ay, que está chiquito. Ay, que yo, mi familia sí fueron muy estrictos, pero yo soy más relajado. Ok. Tendrás consecuencias. Tendrás consecuencias. ¿Sí? Y esta larga lista habla dentro de las cosas que estarán presentes en tiempos peligrosos, en los tiempos de apostasía, en los últimos días. Todo empieza en el hogar. Y fíjense, no odian a Dios, pero aman el pecado. Tenemos otra lista más. Si esta no les gustó, tengo otra lista. Romanos 1. Pablo también incluye esta característica en medio de otra lista de inmoralidades, producto de una mente reprobada por Dios, que no aceptó, ni reconoció, ni honró a Dios como lo que es, porque no fueron formados en eso. Dice, porque la ira de Dios, versículo 18, Romanos 1:18, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda maldad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque enseñar obediencia es justo, pero no enseñarla es injusto a los ojos de Dios. Es injusticia. Porque lo que de Dios se conoce le es manifiesto, pues Dios se lo manifestó, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas
por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos. No, yo soy así. Me gusta así. Es más, eso de que, ay, no. Eso de la Biblia, yo creo que, ay, pero hay que suavizarlo. Y su necio corazón fue entenebrecido, profesando ser sabios. No, lo que pasa es que yo en Instagram vi una doctora que dice que a los niños no se les puede hablar duro. Hay una doctora en Instagram, no saben, nunca vemos el título ni nada, pero si está en Instagram es doctora. Esa es la moda ahorita. El que sale en Instagram diciendo lo que sea, ese es un profesional del tema. Y esa persona me dice que el muchacho no tiene que estarle diciendo tiqui, 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 tiqui. Hay que dejarlo ser. ¿Estoy mintiendo? ¿Estoy exagerando? Y dice, profesando ser sabios y ser necios, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, cuadrúpedos, y aquí habla un tema un poco de la idolatría. Y mira lo que dice, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia, en las concupiscencias de sus corazones, en el pecado, en la maldad de sus corazones, lo que tenían ahí guardadito. De modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, y honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra la naturaleza, y de igual modo, también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con los otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, ¿tú tomas en cuenta a Dios? ¿Tienes en cuenta a Dios en tu vida, en la educación que le das a tus hijos? ¿O es Instagram quien te dicta a ti la norma? Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. ¿Cuáles? Estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidias, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios. Estos sí son ateos, estos no quieren saber nada de Dios. Injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males y desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Es una desobediencia activa. Dios se toma muy en serio el tema de la obediencia. Deuteronomio 21. Deuteronomio 21, capítulo 18. Mira lo que estaba establecido. 18 al 21 dice, imagínate que hoy hagamos esto. No, lo que pasa es que ese es mi muchacho. Si alguno tuviera un hijo contumaz y rebelde, desobediente, que no obedeciera a la voz de su padre ni a la voz de su madre, y habiéndole castigado no les obedeciere, entonces lo tomará su padre y su madre, y lo sacarán ante los ancianos de su ciudad, y a la puerta del lugar donde viva, y dirán a los ancianos de la ciudad, nuestro hijo es contumaz y rebelde, no obedece a nuestra voz, es glotón y borracho. Entonces todos los hombres de la ciudad lo apedrarán y morirán. Así quitarás el mal de en medio de ti y de todo Israel, y todo Israel oirá y temerá. ¿Qué pasó? ¿Ah? Vamos a tener un saco de piedra ahí afuera. Y esto era ley. Pero seguramente nadie quería eso para su muchacho. Seguimos aguantando la desobediencia.
Pero ¿qué estás haciendo para que aprenda obediencia? Y, hermanos, miren, es bueno que nuestros hijos aprendan a pintar, aprendan arte, es brutal, porque tienen unos talentos increíbles, que aprendan a cantar, a bailar, que se desarrollen, que aprendan a tocar un instrumento, eso nos llena de orgullo, y que aprendan algún deporte, que aprendan otros idiomas, y dicen, no, mi hijo habla inglés, habla alemán, y tú te sientes así grandote porque tu hijo, ¿verdad? Y eso es bueno, y es bueno. Incluso también es bueno que se aprendan versículos de la Biblia, entonces, ¿sabes? Los que somos así, los líderes de la iglesia nos sentimos así como que no, amigo, no se sabe tantos versículos. Está bien, y eso es buenísimo, no es bueno, es buenísimo. Y que sepan de historias de la Biblia, y es bien. Pero aprender obediencia es lo más importante. De nada valen estas cosas si no aprende obediencia, porque lo llevará a la muerte. Es lo más importante y lo más difícil de aprender. Usted y yo lo sabemos. La única instrucción que Dios da a los hijos es obediencia y honra a los padres. Recordemos 4 cosas. 4 cosas con respecto a la obediencia. La primera, los hijos deben aprender obediencia para que entiendan que existe una autoridad a la que uno debe sujetarse. Deben entender, deben programarse a saber que hay alguien a quien deben rendir cuentas. Alguien quien dicta la pauta. No es cuestión de estilo. No es cuestión de que, bueno, yo a mis muchachos, yo soy amigo de mis hijos. No, usted no es amigo de sus hijos. Porque en el momento que usted a su hijo no le cuadre como amigo, ¿sabe lo que va a hacer? Lo va a desechar. Usted es padre de sus hijos. No dejes de ejercer la autoridad y enseñar obediencia. Eso es como vi en Instagram, seguro alguno lo ha visto, una madre, un hijo que le dice a la mamá, mamá, hoy no me paré con ganas de ir para la iglesia. La mamá dice, ay hijo, bueno, esas cosas pasan, es verdad, a veces uno se para sin ganas de ir a la iglesia. Ah, entonces hoy no voy, no, hoy va pero sin ganas. Y Dios lo va a ver como un acto mayor de adoración porque vas y no quieres ir, pero fuiste. Obediencia. Número 2, la autoridad para enseñar no está basada en mi fuerza o mi tamaño o agresividad. Tú aprendes porque vas a aprender a obedecer. No. Debe estar basada en la autoridad del Señor. Si lo hago en mis fuerzas, en mi criterio, para allá, digo, obedece. Hey, yo he caído en eso. Y lucho con eso. Da risa. Pero es la verdad. No crean que yo soy el papá estrella. Porque es más rápido pegar un grito. Es más rápido hacer una señal de fuerza porque la obediencia es inmediata. Pero el corazón, obedecemos en la acción, pero no en el corazón. Crea rebeldía. Si lo hago en mi razonamiento, lógica, voy a provocar distorsión o desviación. No es como tú creas, es como Dios establece. Número 3. Son niños. Son niños o jóvenes. Y aunque esperemos de ellos obediencia total, no la vamos a obtener porque están aprendiendo. Su obediencia nunca va a ser completa, perfecta o cabal. Si nosotros mismos no lo hacemos con Dios, ¿por qué vamos a exigir obediencia completa, perfecta? El proceso de enseñar obediencia no es en nuestra fuerza, es en la del Señor, en la sabiduría de Él. Por eso es que el proceso de enseñanza, de obediencia, no es en un grito, no es así de hoy para allá. Es lento, requiere tiempo, requiere paciencia, dedicación, pero siempre valdrá la pena. Es sentarse, es establecer por qué hacemos esto y por qué les conviene a ellos obedecer. Y número 4, recordemos que la obediencia no da salvación. La obediencia no
da salvación. No me apagues el micrófono. La salvación es por medio de la fe en Cristo. El buen comportamiento no implica salvación. Él no va a la iglesia, él lo que hizo la oración de fe, pero él no va, no le gusta, pero es un buen muchacho. Es sano, mira, se porta de un bien, siempre está en su casa ahí, su jueguito, mire, eso no hace, pero bueno, yo creo que algún día le cae la noche. No es salvo. La fe a la que el Señor nos llama, la que proporciona salvación, es una fe activa que genera frutos evidentes. Su vida sí puede depender de la obediencia en cuanto a que podemos salvarle la vida al muchacho, hizo caso, le dije que no fue y resulta que eso allá fue un desastre y, oye, menos mal que se quedó porque obedeció. Qué bueno. Va a tener vida larga porque va a sobrevivir a muchas cosas que pudimos prever en la instrucción, en la obediencia, pero ¿salvación? No. Vamos a darlo hoy hasta aquí. La semana que viene seguimos con los versículos 2, 3, 4, pero creo que hoy hay bastante material para digerir. ¿Sí? Bueno, me alegra mucho que hayan estado aquí. Vamos a orar. Orar. Necesitamos del Señor, madres, en su día. Gracias por su dedicación, por lo que han hecho. Lo han hecho bien. Y lo han hecho con un corazón sincero. Y eso es importante. El tema no es como lo hemos hecho hasta ahora. El tema es, conociendo la instrucción del Señor, ¿qué cambios voy a ejercer? ¿Qué viene ahora? ¿Cómo lo voy a hacer ahora? ¿Debo venir ante el Señor, humillarme y reconocer que he hecho cosas malas? ¿He hecho algo mal, contrario a lo que Dios establece? Pidamos dirección al Señor. ¿Sí? Padre, te damos gracias por tu amor y misericordia. Te damos gracias porque eres un Dios bueno que nos ama, Señor, y nuevas son tus misericordias cada mañana, lo que implica que hoy tenemos una nueva oportunidad de enderezar las cosas que no hemos venido haciendo conforme a tu voluntad, Señor. Hoy te pido que bendigas a las madres y padres, Señor, aquí presentes, a las tías y abuelas que ejercen ese rol, a los familiares que han asumido la representación de algún muchacho, de algún niño, niña, y que están asumiendo este rol, Señor, para que de ti reciban una porción de sabiduría, que proporciones para ellos, Señor, paciencia, discernimiento y puedan alinearse contigo en tu voluntad con respecto a la instrucción de obediencia a nuestros hijos, a sus hijos. Señor, bendice nuestros hogares. Ayúdanos a ser cada día más como tú. Perdónanos por lo que hemos hecho mal. Danos la humildad para pedir perdón a nuestros hijos y para enderezar lo que esté torcido. Señor, necesitamos de ti, porque tu instrucción dice que es en el Señor, que es en ti. Y sin ti no lo vamos a lograr. Lo sabemos. No queremos ni intentarlo, Señor. Queremos hacerlo contigo de la mano. Glorifícate, Señor, en nuestras vidas. Glorifícate en la vida de cada una de las personas que está aquí hoy, Señor. Bendícelos. Que tu palabra y tu nombre estén en medio de esos hogares. Y que la paz y la armonía reine, porque tú eres quien reina en cada hogar. En el nombre de Jesús. Si hay alguien aquí que aún todavía no ha entregado su corazón y ha permitido que Jesús reine en su vida, que sea su Señor, por medio de lo que hizo en la cruz, creyendo y poniendo nuestra fe en ese acto, reconociendo que allí pagó mi culpa y que hoy Él vive porque resucitó y está sentado a la diestra del Padre, que proporcionó todo para mi salvación. Si eso aún no pasa, el momento es hoy. Cierra tus ojos y dile: Señor, te necesito, te reconozco, creo
en que tu muerte y resurrección pagó mi culpa y me salvó. Me arrepiento de no haber tomado una decisión así antes. Me arrepiento de haber vivido a mi manera por mucho tiempo. Pero hoy quiero que todas las cosas sean hechas nuevas en tu voluntad. En el nombre de Jesús, amén y amén. Dios le bendiga.